Al final, el hombre más temido de España murió, pidiendo la merced que nunca le dio. Su nombre fue Tomás de Torquemada, el gran inquisidor, un hombre que construyó un legado de terror enviando a miles de personas a quemarse en el estado. Pero su santuario final, la misma monastería que diseñó, fue construido en un cementerio judío, los huesos de la gente que destruyó. En sus últimas horas agonizantes, el cazador se convirtió en el cazador, atrapado no por las paredes, sino por la pesadilla de sus propios actos, asombrado por los sospechosos de una nación que había encendido. Este hombre rompido, asombrado, no nació como un monstruo. Nació en una familia con sangre judía en sus propias venas. Entonces, ¿cómo creció un chico de converso heritaje para ser el arquitecto de la Inquisición española, un símbolo de persecución religiosa tan absoluta que su nombre se convertiría en un sinónimo de terror en sí mismo? El más vicioso antisemita en la historia española tenía sangre judía. Dejemos que eso se cinte por un momento. El hombre que dedicaría su vida a cazar a los judíos secretos, que crearía una máquina de terror para deshacer cualquier trazo de la herencia hebrea. Tomás de Torquemada nació en 1420 en Valladolid, en una familia de conversos. Esa es la palabra modesta. ¿La traducción real? Judíos que se convirtieron en cristianidad para evitar la persecución. Algunos se convirtieron con fe genuina. Otros, bueno, ellos hicieron lo que tuvieron que hacer para sobrevivir. Y en España del siglo XV la supervivencia significaba usar una cruz y olvidar las oraciones de su abuela. Pero aquí es donde es interesante. Tomás de Torquemada no solo aceptó su identidad cristiana, sino que la armó. Mientras que otros hijos de conversos pudieran sentirse atorados entre dos mundos, Torquemada escogió un camino distinto. Una devoción total, absoluta y fanática. Imagínense esto. Un niño joven que se desvanece de la comida hasta que se vea el pecho a través de su hábito. Durmiendo en el árbol cuando todo el mundo otra vez tiene agua. Rompiendo su propia espalda hasta que el sangre salga. Esto no era la normalidad. Esto era la guerra. La guerra contra su propio cuerpo. La guerra contra cualquier ruido de su patrimonio que todavía se puede sentir en su sangre. Su tío, Juan de Torquemada, observó esta destrucción con alarma. El tío era todo. El necio no era el cardenal, sí. Pero uno que usó su posición para proteger a los conversos. Creía en la miseria, en la comprensión, en la posibilidad de que la gente pudiera transformar sinceramente su fe. Trató de enseñar a Tomás joven estas lecciones. El necio escuchó, gritó y luego hizo lo opuesto. Donde su tío preguntaba la tolerancia, Tomás vio la debilidad. Donde el cardenal protegía a los conversos, el necio vio la contaminación que necesitaba que se quemara. Fue como si mirara la compasión de su tío y pensara, esto es lo malo de la iglesia. Esto es por lo que la herencia se espalda. A la vez que entró al orden dominicano, Torquemada se transformó en algo nuevo. No solo un cristiano, sino el más cristiano. No solo puro, sino el purificador. Cada oración, cada fasta, cada sufrimiento que sufrió, era otro bloque en la pared que estaba construyendo entre él mismo y su pasado. Los otros monjes hablaban de él. Este hermano joven que rehusó la comida, que pasaba todas las noches prostratando en el piso de la piedra fría, que parecía encontrar la verdadera alegría en la depravación. Pensaban que era remarcablemente sagrado. No sabían que estaban viendo a un hombre intentando matar a una parte de él mismo. Y tal vez esa es la clave para entender todo lo que vino después. Cuando luchas contra ti mismo, cuando intentas destruir algo que es literalmente en tu sangre, esa violencia tiene que ir a algún lugar. Torquemada no podía cortar la herencia judía de su propia sangre, pero podía cortarla de España. Piensa en la psicología de esto. ¿Cualquier herencia que luego condenaría? ¿Cualquier familia que rompiera? ¿Cualquier confesión que extraería? ¿Estaba viendo a sí mismo en ellas? Fue cada autodefe un tipo de suicidio de proxia, quemando la parte de él mismo que no podía alcanzar. La parte realmente relajante es lo bueno que se volvió en ocultar esta guerra interna. Para el mundo exterior, él era el monje perfecto, oscuro, dedicado, incorruptible. Cuando habló sobre el peligro de los falsos convertidos,
sobre cómo les envenenaban el cuerpo puro de Cristo con su judaísmo escondido, nadie sospechaba que él estaba hablando de sí mismo. Porque eso es lo que hace la odia cuando lo vuelves hacia adentro, no desaparece, solo mira hacia otros objetivos. Y Torquemada, habiendo conquistado su propio cuerpo a través de depresión y tortura, estaba listo para convertir ese mismo control inolvidable hacia afuera. Había perjudicado a sí mismo, ahora perjudicaría a España. Pero el fanaticismo personal, no importa cuánto intenso, solo puede hacer tanto para rezapar una nación entera. Necesitaba poder, verdadero poder, el tipo que viene del trono en sí mismo. Y lo encontró en la oficina de confesión de una joven princesa impresionante que algún día gobernaría la mitad de España. Confiesa, mi hijo. Esas 3 palabras, silbando en la oscuridad de una oficina de confesión, rezaparían el destino de una nación entera. La voz pertenecía a Tomás de Torquemada. El niño, aunque era casi una mujer, era Isabella, futura reina de Castile. Y en ese espacio sagrado, donde las penas eran destinadas a ser perdidas, algo más nació, una obsesión que consumiría España. Isabella tenía 17 años cuando Torquemada se convirtió en su confesora. Piosa, inteligente y desesperadamente intentando navegar la política desgraciada de la corte castiliana. Necesitaba guía. Necesitaba a alguien que le ayudara a entender la voluntad de Dios en el caos de la intriga royal. Lo que obtuvo fue algo mucho más peligroso que un mentor que formaría su conciencia en una arma. Aquí es lo que pasa con la confesión en los tiempos medievales. No se trataba solo de perdón. Se trataba de formación. El confesor no solo absolvió las penas. Él formó cómo se veía la pena en sí. Y Torquemada era un maestro escultor. Imaginen estas sesiones. Isabella bañándose en la oscuridad, llenando sus miedos, la crisis de sucesión, los nobles que preguntaban su legitimidad, las constantes amenazas de su poder. Y allí, detrás de la pantalla, la voz de Torquemada, tranquila, segura, absoluta. ¿Su Majestad se siente amenazada por la rebelión de los nobles? ¿Considera quién lidera estas rebeliones? A menudo, los cuyos creencias son incertas. Los conversos crecen ricos, mientras los verdaderos cristianos sufren. Dicen que adoran a Cristo, pero mantienen su oro judío. ¿Esto no es un signo? Vean lo que hizo allí. Tomó sus problemas políticos y les dio una diagnóstica espiritual. Cada amenaza a su poder se convirtió en una amenaza a la fe. Cada enemigo se convirtió en un herético potencial. Fue brillante. Fue sutil. Y Isabela, desesperada por la claridad en un mundo murciélago, la tomó. Semana tras semana, mes tras mes, las lecciones continuaban. Torquemada les contaba sus historias sobre reinos que caían porque toleraban la herencia. Sobre el peligro de falsos convertidos que pretendían ser cristianos mientras practicaban secretamente derechos judíos. Sobre cómo Dios punió a los reyes que faltaban para mantener sus reinos puros. Recuerden al rey Sisbert, le diría, su voz cayendo casi a un grito. Le permitió a los judíos permanecer. Y Dios envió a los muros a punir a España durante 700 años. ¿Solo ahora estamos retomando lo que es nuestro? ¿Serás la reina que completa el trabajo de Dios? ¿O la que la deja escapar de nuevo? El genio de la manipulación de Torquemada fue que nunca comandó. Le sugirió. Le guió. Le hizo sentir que estas ideas eran sus propias revelaciones. Cuando hablaba de purificar a España pensaba que escuchaba la voz de Dios. En realidad, escuchaba a Torquemada. Y era paciente. Muy paciente. Mientras otros advisors pusieron para la acción inmediata, Torquemada jugaba el juego largo. Sabía que las ideas plantadas jovenmente crean fuertes raíces. No solo estaba advirtiendo a una princesa. Estaba programando a una reina futura. La transformación fue gradual, pero completa. La joven mujer que tenía amigos judíos en el tribunal empezó a verlas de una manera diferente. Donde una vez vio sujetos loyales, ahora vio potenciales amenazas. Donde una vez escuchó lenguajes diferentes en el mercado como signos de la prosperidad de Castile, ahora escuchó el Babel del Babel, un reino dividido contra sí mismo.
Pero Torquemada tuvo su primer golpe cuando Isabella enfrentó su mayor crisis. Su hermano, el rey Henry IV, quería que la casara contra su voluntad. Los nobles estaban eligiendo lados. La guerra civil parecía inevitable. Y en ese momento de vulnerabilidad suprema, cuando Isabella necesitaba fuerza más que nunca, Torquemada le dio una misión. Dios te ha preservado por un propósito, le dijo. No solo para regular, sino para purificar. No solo para gobernar, sino para salvar almas. Los hereditos se multiplican en las sombras. Los falsos convertidos mojan los sacramentos. Tu hermano es fraco, tolera esta corrupción. Pero tú, podrías ser la espada de Dios. Fue exactamente lo que necesitaba escuchar. Un propósito cósmico para su ambición política. Una justificación divina para buscar el poder. No solo estaba luchando por un trono, estaba luchando por Dios mismo. A la vez que Isabella tomó el reino, la transformación fue completa. El confesor había sido el arquitecto de su conciencia. Y ahora, con una reina que vio y decía en cada ojo, Torquemada estaba listo para la siguiente fase. Había construido la voluntad del monarca, pero una voluntad de una reina sola no podía reconstruir un reino. Necesitaba un mecanismo, un sistema, una trampa tan perfecta que toda una nación iba a entrar en ella voluntariamente. Empezó con la promesa de la misericordia, pero fue la trampa más diabólica jamás concebida. El año era 1481. Torquemada había solo sido apuntado a gran inquisidor, y su primer acto oficial era genial en su simplicidad. Anunció el Edicto de la Gracia, un periodo de 30 a 40 días en el que los heréticos podían avanzar, confesar sus pecados y recibir perdón. Ningún quemado, ninguna tortura. Solo reconciliación con la Iglesia. Suenaba casi compasivo. Fue nada más. Aquí es cómo funcionó la trampa. El edicto no solo ofrecía misericordia a los que confesaron sus propios pecados. Había un captador, un detalle poisonoso que rompería las comunidades. Para recibir esta gracia, los penitentes tuvieron que ofrecer toda la información sobre cualquiera que se conocía que estaba practicando y decía. Cada amigo, cada vecino, cada miembro de la familia. Imagina que eres un converso en Sevilla. Quizás tu conversión fuera genuina, quizás no, pero tu vecino te vio rechazar el pollo en el mercado de la semana pasada. Tu hermana notó que te iluminabas en la noche de fríos, pequeñas cosas, cosas sin sentido. Excepto ahora, esas observaciones son armas cargadas. La hora empieza a tocar. Literalmente. En cada iglesia, el edicto es leído a la voz. Los sacerdotes cuentan los días. Quedan 29 días de gracia. 28, 27. La ciudad entera se convierte en una caja de polvo de paranoia. Déjame pintarles una foto de uno de los mercantiles de una familia, sucesivo, respetado. El padre, Diego, convertido hace 20 años. Conversión genuina, él dice a sí mismo. Pero su madre todavía rechaza el pollo. Su esposa a veces se olvida y enciende lámparas en el día equivocado. Su hermano de esposo definitivamente todavía pide en hebreo cuando piensa que nadie está escuchando. La noche cae. Diego y su esposa, María, se sientan en su mesa de cocina. La lámpara entre ellos flota. Tenemos que irnos, dice María. Confía. Antes de alguien más. ¿Confiar en qué? La voz de Diego es clara. ¿Qué mi madre mantiene a cosa? Eso lo mataría. ¿Y si los vecinos ya lo han visto? ¿Si se confían primero y nos nombran? El silencio se extiende. Afuera, escuchan pasos. Solo alguien pasando por. Probablemente. Pero cada paso suena como un inquisidor ahora. ¿Qué pasa con tu hermano? Diego pregunta. La cara de María se hace blanca. No puedo. ¿Si no lo hacemos? Y descubren que lo sabíamos. Esta es la belleza de la trampa de Torquemada. No importa si eres culpable o inocente. Al momento en que se anuncia la edicción, todos se convierten en complicados. ¿Sabes algo y no lo reportas? Eres tan culpable como el herético. Repórtalo.
Solo destruiste a tu comunidad, a tu familia, tal vez a ti mismo. Quedan 20 días. Las líneas de confesión crecen más largas. Los hermanos denuncian a sus hermanos. Las esposas perjudican a sus esposos. Los niños, entrenados por padres asustados, pointan los dedos a los abuelos. La Inquisición no tiene que luchar por los heréticos. La comunidad los ofrece, rodeada de su propia terror. Pero espera, esto se vuelve peor. Porque Torquemada entiende la naturaleza humana. Él sabe que una vez que las denuncias empiezan, toman una vida de su propia. ¿Ese mercado que te traicionó el año pasado? Bueno, ¿no la luz de las lámparas de su familia fue extraña? Esa mujer que rechazó la propuesta, alguien debería investigar sus actividades de la noche. Tienes 10 días. La ciudad se está comiendo a la vida. Diego finalmente se rompe. Va a confesar. Para salvar a su familia. Pero cuando llega a la iglesia, ve a su compañero de negocio surgiendo de la confesión, oscuro y tremendo. Sus ojos se encuentran por un segundo terrible. El nombre de Diego Nossi ya ha sido hablado. Tiene 5 días. Las arrestas empiezan. No son asaltos dramáticos que provocarían pánico. Resistencia. En lugar de eso, silenciosos golpes en la mañana. Has sido nombrado. Ven con paz y va a ser más fácil. Al despertar a los vecinos, otra familia desapareció en las células de la Inquisición. ¿El genio verdadero del Edicto de la Gracia? Hizo a las víctimas complicitas en su propia destrucción. Transformó a toda una población en informantes. Veaponizó fondos comunitarios, convirtiendo amor en liabilidad, confianza en peligro. Y aquí viene el último truco. Cuando terminó la época de la gracia, cuando el hielo se acercó y las células estaban llenas, Torquemada tenía más que solo prisioneros. Tenía nombres. Miles de nombres. Redes de conexiones. Una mapa de cada familia converso, cada relación de negocio, cada simpatía oculta. La trampa se rompió, pero Torquemada estaba solo empezando, porque ahora tenía que determinar quién de estos miles era verdaderamente culpable. Y para eso necesitaba un nuevo tipo de manual. Un guión que pudiera convertir la rutina más inocente de cada día en evidencia de la herencia. Estaba a punto de hacer de la vida normal un crimen. ¿Qué si cambiando tus bolsillos en una frade te matara? Para miles en España lo hizo. Torquemada tenía a sus prisioneros. Ahora necesitaba convicciones. Pero aquí viene el problema. ¿Cómo pruebas que alguien es secretamente judío? No puedes ver la fe. No puedes tocar la creencia. Pero puedes observar el comportamiento. Y así Torquemada creó algo imprecedente. Un manual detallado que transformó la vida diaria en evidencia. El libro de manos del inquisidor era un maestro de observación paranoica. Cada página llena de señales de judaísmo secreto. No gestos grandes o rituales obvios que eran fáciles de evitar. En lugar de eso, Torquemada se enfocó en los pequeños hábitos inconscientes que son más difíciles de romper. Escucha a esta lista. Solo escucha. Mantener una camiseta limpia en los sábados, lavar las manos antes de comer, quitar el sangre de la carne antes de cocinar, encender las lámparas en la noche de lunes, evitar el pollo o el pescado, nombrar a los niños del Antiguo Testamento, hacer la muerte enfrentarse a la pared, lavar a los muertos antes de la muerte. Las cosas normales. Las cosas humanas. Las cosas que pueden significar que te gustan la limpieza o que tienen preferencias alimentarias o honrar a los muertos con cuidado. Pero en la España de Torquemada, esto se convirtió en una lista de desastres. Imagina esta escena. Un hogar modesto en Toledo. La madre, Esperanza, grita mientras se prepara la cena de lunes. El sonido del agua mientras se limpia la carne. El suelo suave de un cuchillo que quita un punto de sangre. Su hija ayuda, aprendiendo las recetas pasadas de abuela a madre a niño. Ahora, fríe esa escena. Añade un observador. Tal vez un servidor. Tal vez un vecino mirando a través de una ventana. Tal vez un niño que no entiende lo que está viendo, pero lo recordará más tarde. Esa cocina inocente se convierte en una escena de crimen.
Esa madre gritando. Un sospechoso. El genio de la Inquisición hacía que todos fueran testigos expertos. Publicaron los signos. Los anunciaron desde las puertas. De repente, cada española sabía qué buscar. ¿Su esposa siempre hace la varía el lunes? Suspiro. ¿Ese vendedor parece evitar la tienda de abuelos que vende pollo? Vale la pena recordar. ¿La vieja mujer en la calle se vio llenando de vino mientras gritaba? Podrían ser bendiciones judías. Pero aquí es donde se vuelve realmente insidioso. Muchas de estas prácticas ni siquiera eran exclusivamente judías. Lavar las manos antes de comer. Eso es solo higiene. Cambiar papeles semanalmente. Basa de limpieza. Pero el contexto se convirtió en todo. Lo haces en el día equivocado, de la manera equivocada, con la expresión equivocada en tu cara y de repente eres un heredero. Las interrogaciones eran maestros en manipulación psicológica. Un inquisidor comenzaría lentamente, casi conversacionalmente. Dime sobre tus rutinas de casa. ¿Cuándo es la hora de la limpieza? ¿Qué come su familia los lunes? Preguntas simples. Preguntas inocentes. A menos que sabías que cada respuesta estaba pesada contra esa lista secreta. Dime que limpias los lunes y se te hace una nota. Dime que no comes pollo porque te asusta el estómago. Otra nota. Suficientes notas, y tienes un patrón. Suficientes patrones, y tienes una convicción. ¿La parte más cruel? Muchos conversos realmente abrazaron la cristianidad, pero mantuvieron algunos antiguos costumbres fuera de hábito o tradición familiar, como mantener una receta que tu abuela te enseñó, como iluminar lámparas como tu madre lo hizo. Estos no eran actos de fe, eran actos de amor, de memoria, pero la memoria en sí se había convertido en criminal. El manual se creó más detallado con cada edición. Los inquisidores agregaron nuevos signos mientras los descubrieron. Recusar comer comida cocida en lardo, llamar a los niños por nombres hebreos en privado, celebrar cualquier alegría o dolor en los días que coincidieron con el 7 de julio judío por accidente, morir sin llamar a un priesto, mirar triste en los sábados, mirar feliz en los sábados. Piense en ese último, mirar feliz en el día equivocado de la semana podría matarte. El efecto en la vida diaria fue sufocante. Los conversos comenzaron a pensar en cada acción. Comían carne en público, incluso si lo hizo enfermo. Hicieron que los vecinos los vieran trabajando en los sábados. Hicieron cruces en cada habitación, asistieron a la masacre diaria, voluntaron en comisiones de la iglesia, y hicieron que los sábados se presentaran más cristianos que los cristianos. Pero la paranoia es exhaustante. Al final, las personas se escapan. Se olvidan de que día no deben limpiarse. Accidentalmente usan la expresión de la vieja familia. Se atreven al gusto de la carne después de forzarlo por años. Y alguien siempre está observando, siempre notando, siempre listo para reportar. La lista de cifras había hecho su trabajo. La vida diaria en sí se había convertido en evidencia. Pero las acusaciones y la evidencia circunstancial evidencia solo podía ir tan lejos. Para aquellos que refusaron a confesar, Torquemada había preparado algo especial, un proceso tan refinado, tan calmamente burocrático, que se convirtió en una procedencia médica. En los dueños de la Inquisición, el hombre más asombroso en la habitación no era el torturador, sino el doctor. Dejemos que se sienta. En esas casas de piedras debajo de Toledo, Sevilla y Valencia, donde España se condenaba a esperar en la oscuridad, la llegada de un médico significaba que algo había ido muy mal con el concepto de medicina. Los curadores se habían convertido en calibradores del sufrimiento. Torquemada no inventó la tortura, pero perfectó su burocracia. Lo transformó de una crueldad caótica en algo mucho más asombroso, de un sistema regulado con reglas, procedimientos y supervisión médica, porque en su lógica torcida, no se trataba de sadismo. Era sobre la salvación. La dolorera era solo una herramienta para extraer la verdad, y como cualquier herramienta, tenía que ser usada correctamente. Las reglas eran precisas. La tortura podía ser aplicada solo una vez oficialmente. La sangre no podía ser secada oficialmente. La víctima no podía ser permanentemente mamada oficialmente.
Estas no eran restricciones mercifules. Eran reglas para la eficiencia máxima, y para asegurar que estas reglas fueran seguidas, cada sesión de tortura requería un médico. Imaginen la escena. Un cuarto de piedra, sin ventanas, cerrado con llave. El acusado se sienta en una cadera. Alrededor de ellos se encuentra el tribunal, el inquisidor en sus ropas negras, el notario con su cuello listo para grabar cada palabra, el ejecutivo con sus herramientas colocados como en una oficina de craftsman, y allí, estando un poco aparte, el médico, manos limpias, demeanor calmo, tomando un pulso con el mismo profesionalismo detallado como en una cama de nobles. Se llamaba la tortura agua. La tortura agua fue el método preferido de Torquemada. Escuchen cómo funcionó clínicamente. La víctima está atascada a una ladera, abierta, boca abierta. Un plástico se pone sobre la cara. El agua se pone lentamente, lentamente. No suficientemente para caer rápidamente para derrotar el propósito. Solo suficiente para crear la sensación de caer, de nuevo y de nuevo. Y a través de todo esto, el médico observa, mira el pulso, observa la respiración, nota el color de la piel. Cuando el cuerpo de la víctima comienza a convulsar demasiado violentamente, levanta una mano. El agua se detiene, no fuera de la calculación de Mercutio. Empuja demasiado duro, demasiado rápido, y obtienes inconsciencia o muerte. Ni siquiera produce confesiones. Danles un momento, dice el médico calmamente. Profesional, detallado, como si estuviera gestionando una procedencia médica difícil. La víctima asusta, tose, lucha por el aire. El pulso de la notaria grita, grabando la pausa, la duración, la respuesta. Todo documentado. Todo legal. Cuando el médico grita, comienza de nuevo. Esta medicalización de la tortura sirvió para múltiples propósitos. Primero, permitió que la Inquisición afirmara que seguían reglas estrictas. ¿Ves? Tenemos a los médicos presentes. Seguimos las procedencias. No somos barbarianos. Segundo, maximizó la eficacia. La experiencia de los médicos permitió que pudieran empujar a las víctimas hasta el límite absoluto sin matarlos. Sin dejar marcas que serían embarazantes en la autodefe. Pero, lo más importante, corrompió una profesión entera. Estos no eran torturadores de espalda. Estos eran médicos entrenados que habían tomado ondas para no hacer daño. Y aquí estaban, usando su conocimiento de anatomía humana para encargarse de cuánto dolor un cuerpo podía sufrir. Se convirtieron en expertos en el sufrimiento. El efecto psicológico en las víctimas fue devastador. La presencia de un médico, alguien que debería representar la cura y el cuidado, transformó la sala de tortura en un teatro médico perverso. Le dio las procedencias un veneo de racionalidad, de proceso, que lo hizo de alguna manera peor que simple brutalidad. Y los médicos mantuvieron notas. Observaciones clínicas sobre qué métodos produjeron las confesiones más rápidas, qué tipos de personas rompieron primero, como leer los signos que alguien estaba a punto de confesar contra alguien que moriría antes de hablar. Estas notas fueron compartidas entre los oficios de la Inquisición, creando un manual estandarizado de la crueldad medicalizada. ¿La parte más relajante? Muchos de estos médicos probablemente creían que estaban haciendo bien. En la lógica torcida de la Inquisición, forzar una confesión significaba salvar una alma. El dolor temporal del cuerpo no era nada comparado con la eterna tormenta de Elfire, así que ellos estaban allí, pulso en la mano, viendo el dolor con el mismo detalle que mostrarían tratando una fiebre. Este fue el genio verdadero de Torquemada, no la violencia en sí misma, sino el sistema que hizo la violencia respetable, profesional, médica. Él había creado una máquina que podía fabricar confesiones con la eficacia de un taller, todo mientras mantenía la ficción de la ley y la orden. El sistema era ahora completo. Él tenía las acusaciones, la evidencia, las confesiones. Pero para lograr su visión última, España completamente libre de influencia judía, necesitaba algo más. Necesitaba que toda la nación se uniera en la odia. Necesitaba una historia tan poderosa que justificaría lo inimaginable. Ellos mataron al niño, el hijo sagrado.
El ruido se expandió a través del mercado de la Guardia, como fuego a través de hielo seco. Un niño cristiano, inocente, puro, había sido asesinado por judíos y conversos, torturado en la moca de la pasión de Cristo. Su sangre se hirió por sus rituales oscuros. Era la historia por la que España había estado esperando la justificación perfecta de lo que venía a seguir, excepto que el niño nunca existía. Este fue el maestro de Torquemada, su mayor pieza de propaganda, el hijo sagrado de la Guardia, un libro de sangre tan efectivo que empujaría a España por la frontera a la expulsión total. Ningún cuerpo fue encontrado. Ningún niño fue reportado desaparecido. Pero en las cámaras de tortura de la Inquisición, confesiones fueron extraídas que pintaron una imagen de tanto horror que los hechos se volvieron irrelevantes. Aquí está lo brillante que era el momento. Es 1491. Ferdinand y Isabela han conquistado Granada, la última fortaleza musulmana. España se unió bajo la regla cristiana por primera vez en 8 siglos. Los monarcas se rompieron de la guerra, pero están cansados de la victoria. Y la comunidad judía, que siente el peligro, está desesperadamente tratando de demostrar su lealtad. A este pedazo de polvo, Torquemada deja su partido. El trato de los conspiradores en el caso del niño sagrado se convierte en un espectáculo público. Las confesiones extraídas a través de la tortura, contradictorias, imposibles, se leen en cada iglesia. Los judíos y los conversos juntos, la historia sigue, crucifican a este niño inocente en odio a Cristo. Los detalles se vuelven más límites con cada conto. Pero Torquemada sabe que el terror solo no es suficiente. Necesita hacerlo político, económico, personal para los monarcas. Así que espera. Deja que la historia se espalde. Deja que el orgullo crezca. Y luego, cuando el momento es perfecto, golpea. La escena es el Palacio Real en Granada. Ferdinand y Isabela están reuniendo con Abraham Sr. y Isaac Abravanel, los líderes de la comunidad judía. No son solo judíos allí, financieros reales, asesores, hombres que ayudaron a financiar la misma guerra que unificó a España. Han venido con una oferta, oro, muchas de ellas. 30.000 ducats a la tesorería real, si los monarcas rechazan las llamadas de expulsión. Las negociaciones están bien. Ferdinand, siempre práctico, ve el valor. Que el oro pudiera financiar sus ambiciones italianas. Isabela le pide. Estos hombres le sirvieron con fe. Su comunidad ha estado en España por más de 1000 años. Quizás hay otro camino. Y luego las puertas se abren. Torquemada entra como un ángel que se venga. En su mano, un crucifixo. Sus ojos brillan con furia justa. La habitación cae en silencio. Incluso los monarcas parecen disminuir antes de la ira de sus confesores. Él levanta el crucifixo alto y habla. Judas vendió a Cristo por 30 piezas de oro. ¿Vendrán a su majestad otra vez por 30.000? Las palabras caen en el aire como un aplauso de luna. Luego, con un gesto de supremo contempo, le pone el crucifixo en la mesa entre los monarcas y los líderes judíos. Se rompe contra el árbol el sonido acero, final, malvado. Allí está. Torquemada sigue, su voz cayendo casi sobre un grito. Vende a él, si lo deseas. Pero sepa que le responderás antes de Dios. Y luego se muere, dejando un caos en su sueño. Siente las dinámicas de poder en esa habitación. Los líderes judíos, momentos antes de negociar como iguales, ahora marcaron como descendientes de Judas. Los monarcas, atrapados entre la odia y el miedo de la maldición. El crucifixo en la mesa, una acusación silenciosa. Isabela rompe primero. ¿Cómo puede ella, la monarca católica, defensora de la fe, tomar oro judío? ¿No lo haría complicitar en la traición de Cristo? Ferdinand, viendo a su esposa, sabe que la batalla está perdida. La calculación política es clara. Solo ganaron una guerra sagrada contra los musulmanes. No pueden ser vistos como vendiendo a los judíos. El silencio se extiende. Abraham Sr. y Isaac Abravanel saben que su destino está cerrado.
Reúnen sus papeles, sus ofrendas, su dignidad, y se van. En días, el edicto de expulsión será firmado. Pero aquí está el detalle que muestra la verdadera naturaleza de Torquemada. No solo quería que los judíos se fueran. Quería que los destruyeran. El edicto les dio 4 meses para convertirse o salir. Pero no podían tomar oro o plata. Tuvieron que vender todo, casas, negocios, posesiones acumuladas por siglos en un mercado de compradores donde todos sabían que no tenían elección. Torquemada había orquestado todo. La sangre libre para enfriar a la gente. La escena dramática para condenar a los monarcas. Los términos de expulsión diseñados para la crueldad máxima. Había ganado. España sería puramente cristiana. Y como recompensa recibiría el cementerio judío de Ávila, donde construiría su último hogar. Fueron ofrecidos una elección. Convertir o salir. Pero no era una elección en absoluto. 31 de julio de 1492, el mismo año en que Colombia encontraría un nuevo mundo, España estaba destruyendo un viejo. El edicto de expulsión dio a los judíos de España 4 meses para abandonar casas que sus familias habían conocido durante 40 generaciones. La aritmética cruel era simple. Quédate y trae tu fe. O saque y pierda todo. Imagina la escena en cualquier cuarto judío ese verano. Familias arrastradas alrededor de tablas de cocina. Voces bajas y urgentes. Padres tratando de explicarle a sus hijos por qué tienen que sacar el único hogar que han conocido. El sonido de las tijeras cuando las personas montan casas que han estado en sus familias durante siglos. El rastreo de las tijeras como vendedores desesperados que aceptan cualquier oferta de los compradores. Porque aquí está la última crueldad de Torquemada. No podían tomar su riqueza. Ningún oro, ninguna plata. Solo lo que podían llevar o comer por bienes. Por la noche, los mercadores sucesivos se convirtieron en pecadores. Los médicos disciplinados se redujeron a comprar conocimientos médicos para el pan. Librarios completos, repositorios de siglos de aprendizaje vendidos por el precio de pasaje en un barco. Los cristianos se observaron como bultos. ¿Por qué pagar un precio justo para una casa cuando el vendedor tiene que salir en 3 meses? ¿Por qué ofrecer un valor real para un negocio cuando la desesperación lleva el precio abajo diariamente? La violencia económica fue calculada como cualquier cambio de tortura. Torquemada había diseñado un transferimiento de riqueza que destruiría a la comunidad judía, incluso si habían sido permitidos quedarse. Pero son los detalles humanos que rompen tu corazón. Los padres de adultos demasiado fríos para viajar, elegir la conversión para evitar la pérdida de sus hijos fugaces. Las familias se dividieron para siempre en cruceros, algunos eligiendo el exilio, otros eligiendo el bautismo, la frontera portuguesa, donde los guardias devolvieron a los refugiados a menos que les pagaran bribos que les dejaron sin nada. Los capitanes de los barcos que tomaron el pago luego derrubaron a sus pasajeros en las costas africanas desiertas. Y a través de todo esto, Torquemada observó con satisfacción. Su trabajo de vida era casi completo. España estaba siendo purificada. Los convertidos que permanecían estarían bajo constante supervisión. Casi todos sus pasos fueron escrutinados por su Inquisición. Los judíos que se fueron nunca volverían. Él ganó. Lo que nos lleva a su recompensa. Ferdinand y Isabella, agradecidos por su servicio, le ofrecieron todo. ¿Riqueza? Él vivió como un pobre. ¿Poder? Él tenía todo lo que necesitaba. ¿Tierra? Solo quería una cosa. El cementerio judío en Árbola. Piensa en esa solicitud. De todas las recompensas que un hombre podía reclamar, él escogió un cementerio. No solo cualquier cementerio judío. El lugar donde generaciones habían estado en paz con las oraciones que había pasado su vida tratando de erradicar. Y en este suelo, socado con la memoria de la gente que había destruido, él construyó su cementerio. Su santuario. Su hogar. El simbolismo es casi demasiado pesado para creer. Cada piedra de ese cementerio se presionaba sobre los cementerios judíos. Cada oración ofrecida en su catedral se levantaba de la tierra consecratada por los rabinos.
Él literalmente había construido su paz en los huesos de sus enemigos. El hombre que comenzó tratando de destruir el patrimonio judío en su propia sangre terminó viviendo atrás de un cementerio judío. Los trabajadores que lo construyeron gritaron sobre sonidos extraños en la noche. No, los Torquemada no creyeron en esas supersticiones, pero tal vez algo peor. El peso de la ironía tan profunda que podría romper piedras. Un hombre de origen judío, viviendo sobre muertos judíos, en un edificio dedicado a un dios que ambas comunidades afirman servir. En sus últimos años, Torquemada raramente dejó el monasterio. La edad y tal vez la conciencia lo mantuvieron confinado a esas paredes. Aún llevaba su hábito simple. Aún dormía en su mesa de madera. Aún refusaba la carne. Pero los visitantes notaron algo más nuevo. La desesperanza. Él caminaba por los corredores en la noche, los labios moviendo en constante oración. No una oración pacífica. Urgente. Desesperado. Como si estuviera discutiendo con alguien que solo podía ver. El monasterio estaba silencioso. Demasiado silencioso. Construido para contemplación. Se convirtió en una prisión de memoria. Cada paso de paso sonaba de piedras que cubrían piedras más antiguas. Piedras judías. Cargados con letras en hebreo que le enseñó a España el miedo. Él había logrado todo lo que quería. España era pura. Los heréticos se fueron o se silenciaron. La Inquisición se dirigía como el tiempo. Procesando a los sospechosos con eficacia burocrática. Debería haber estado en paz. Él había hecho el trabajo de Dios. Él había salvado a España. Él había construido su santuario. Pero los santuarios construidos en piedras tienen una forma de convertirse en tombos. Y ahora, en sus finales horas, cuando su respiro se rompió en su pecho y sus dedos se agarraron a la piel roja, Tomás de Torquemada estaba a punto de descubrir qué significaba la mericia a un hombre que no había mostrado ninguna. Y así volvimos a donde empezamos. El monasterio de Ávila. El muerto hombre en su pared de madera. Las oraciones que son más como, por favor, la mericia, la mericia. Pero ahora entiendes lo que realmente significan esas palabras. Esto no es solo un viejo hombre asustado de la muerte. Esto es Torquemada realizando, tal vez por primera vez, el peso completo de lo que ha hecho. 15 años como gran inquisidor. Miles enviados a las llamas. Cientos de miles enviados de sus casas. Familias destruidas. Comunidades erradicadas. Todo en el nombre de la puridad. Todo en el nombre de Dios. Las paredes del monasterio no pueden guardar lo que lo asusta ahora. No engañar algo peor. Memoria. Cada cara que pasaba a través de sus jardines. Cada confesión extraída en sus salas. Cada familia que estaba en las fronteras de España. Mirando de vuelta una última vez en el único hogar que habían conocido. Están todos aquí con él ahora. En estas últimas horas. Aquí es lo que lo hace realmente trágico. Aún sigue creyendo que estaba bien. Incluso ahora. Respirando por el aire. Descansando en su propio legado. No puede admitir errores. La mericia a la que le piden no es la perdón por ser malo. Es la terror de que hubiera sido demasiado leniente. De que algún herético secreto hubiera escapado de su neta. De que España no es pura suficiente. Porque eso es lo que sucede cuando construyes tu identidad en odio de una parte de ti misma. La guerra nunca termina. El enemigo nunca puede ser completamente derrotado porque el enemigo es tú. Cada judío que expulsó. Cada converso que quemó. Fue solo otra batalla en una guerra contra su propia sangre. Y ahora, al final, aún está luchando. Aún intentando demostrar su puridad a un Dios al que está a punto de encontrarse. La ironía es perfecta. Terrible. Completa. El gran inquisidor. Que no mostró mercia. Llamando por ello. El hombre que construyó su santuario en los muros judíos. Incapaz de encontrar paz. El juzgado que aceptó sin excusas. Haciendo su último pliego. Se ha convertido en su propia última víctima. Torturado no por agua o fuego.
pero por el peso de sus propias elecciones. Dicen que murió retirando su crucifixo. El mismo que le dejó en la mesa ante Ferdinand y Isabela. El mismo que lo sostuvo mientras pronunciaba la sentencia en Niles. ¿Le trajo confort? ¿O se sintió tan pesado como las piedras de su monasterio? Cada uno presionándose en los huesos debajo. Sus últimas palabras eran una oración. No por su alma, por España. Por la continuación de su trabajo. Por la vigilancia eterna contra la herencia. Incluso en la muerte. No pudo parar. La máquina que construyó lo desperdició por siglos. Gritando con eficiencia burocrática. Tanto tiempo después de que su arquitecto fuera piedra. Pero aquí está el último retraso. La Inquisición que perfectó. Finalmente se convertiría en su propia memoria. Luego, los historiadores descubrirían la verdad sobre su herencia converso. El fanático de sangre pura tenía ancestros judíos. El gran purificador fue impuro por sus propios estándares. Si había vivido para enfrentarse a su propia Inquisición, habría fallado sus propios testes. Torquemada murió el 16 de septiembre de 1498 en su monasterio construido en gravedad. Lo burlaron en tierra sagrada, con toda la ceremonia debido a un defensor de la fe. Pero en algún lugar debajo de esas mismas piedras se encuentran huesos más antiguos. Testigos de una diferente fe. Una diferente España. Un mundo que había destruido al intentar destruirse. El grito se detuvo. El silencio que seguía fue peor. Porque en ese silencio, 15.000 víctimas tuvieron su diálogo. Y su juicio en la denuncia del gran inquisidor por la mierda. La historia ya lo ha cumplido.